cantidad suficiente de idiotas dispuestos a defender que sus emociones subjetivas son más importantes que la realidad material y terrenal donde los números son necesarios y un vocabulario y un lenguaje estructurado y con normas concretas también lo es? Bueno, señores, hoy les traigo un video diferente y perdónenme que llegue a este video contenta, entusiasmada, ilusionada, apasionada y motivada, porque ha sucedido lo que no sucede nunca. Que un aliade me responde. Generalmente no responden porque no suelen tener nada que responder. Y yo soy tan buena persona que durante muchos días me planteé si hacer este video o no. Porque ustedes, mis seguidores, me enviaron este video en cuanto salió. Yo lo vi, me reí mucho, pero dije, ¿le voy a dar entidad a este tipo? ¿Le voy a contestar yo a este pobre pusilánime? Ah, por cierto, de este detalle me hizo darme cuenta Danak, el hipitalista, después de grabar el video. Fíjense las etiquetas que utiliza Pancracio para posicionarse en YouTube. Y luego dije, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es un círculo virtuoso. Porque me viene bien a mí, le viene bien a él y todos somos más felices. He de decir que el video al que está respondiendo en realidad podría ser la respuesta a su video y entramos en un bucle infinito. Porque en realidad lo que ha hecho Pancracio, ya van a entender lo de Pancracio, ha sido un poco entre desprestigiarme, manipular mis palabras y cortarlas a su voluntad para que parezca que digo lo que él quiere que diga, que ese es un detalle importante también del que vamos a hablar, e insultarme a través de memes. Dale, flaco, insultame vos. A mí no me molesta, pero por lo menos insultame vos. Que me insulte Patricio de Bob Esponja no me va a ofender tanto como que me insultes vos. Intentalo, yo te veo capaz. Dale, probá. Pero como decía, una de las cosas más importantes que hizo fue retorcer completamente mi mensaje y mi discurso, cortarlo a su conveniencia, omitir las partes de mi discurso que iban a imposibilitar que él hiciera ese video porque no iba a tener nada que rebatirme, básicamente. Lo cual me lleva directamente al siguiente punto. Pareciera que son exactamente los aliados, las feministas o la gente woke la que más interés tiene en que esos personajes imaginarios que ellos imaginen en su cabeza realmente existan. Porque como yo no lo soy, se lo tuvo que inventar a base de manipular mis palabras. Y ahora sí, luego de esta introducción, les voy a contar exactamente qué pasó. Yo los martes y los jueves tengo un programa que se llama La Furia, donde trato jocosamente o de forma bastante relajada los temas de actualidad sobre el tema que a mí me compete: género, feminismo y todas las consecuencias que esto tienen en el plano material. También tengo un canal secundario que pareciera ser que es el único canal mío que conoce el pobre chico. 5 minutos de investigación le podrían haber servido, donde subo los recortes de esas noticias que tratamos en directo. Y por ahí viene la mano. Hace unas semanas yo reaccioné a un video, a un reel de Instagram que había subido la plataforma El Liberal, donde contaban la historia de un hombre que había sido encarcelado luego de negarse a dejar de dar clase, cosa a lo que lo habían obligado por, ojito, no tratar con los pronombres correctos a un alumno. Y ustedes se preguntarán, ¿qué habrá pasado? Tenía una alumna que a lo mejor era una mujer trans y este señor sistemáticamente la trataba de hombre. No, este señor tenía un alumno que se identificaba como no binario y pedía que en el colegio que los profesores se refirieran a él como ella. Para sumarle más inri a todo esto, esto sucedió en un colegio religioso en Irlanda. Y ojito al título del video de la respuesta de este señor a mi extracto hablando de eso. Exponemos los delirios de persecución de la catarsis de Valen. ¿Cárcel por pronombres no binarios? Procedamos a ver el video, chicos, porque yo no aguanto más de la ansiedad. Constantemente es normal para las personas trans se identifica como no binaria. ¿No saben que a mí y al productor alias mi bebé, alias el amor de mi vida, nos encanta traerles contenido de 100? Y en esta ocasión teníamos pensado algo de la talla de Alienada, ya saben, un argumento que digas tengo que desarmar eso. Así, Pancracio, ¿te ves capaz de desmontar argumentos? Porque en el video este no lo hiciste particularmente. ¿Por qué no agarras un video de los 300 que tengo en mi canal principal o de los tantos que hay en mi canal secundario en el que para variar de verdad tengas que contraargumentar algo? Terminamos llegando a la entropía de Valen, copitos. Vamos a ver cómo salió y ustedes decidirán si fue tan malo como parece. ¡Vamos para allá! ¿Ustedes se pueden creer hasta qué punto puedes llegar
llegar la pollez humana al punto de que arresten a un hombre por no utilizar los pronombres correctos con uno de sus alumnos? ¡Oh, por Dios, no! Entiendo perfectamente que han existido diferentes polémicas, sobre todo con la cuestión del lenguaje inclusivo, sobre la cuestión de la identidad de género y sobre si realmente tu condición de género debe de ser respetada por otras personas. No, no debe. Así de abrupto te lo contesto, así de radical. No, no debe. Puede ser respetada por otras personas, pero no debe. Y yo sé que es incómodo escucharlo, yo sé que es molesto, yo sé que puede ser un poquito controvertido, pero resulta que es la realidad. Resulta que no tenemos la licencia de obligar a otros seres humanos a tratarnos de una forma en la que ellos no nos perciben. ¿Sabes cuál es tu derecho? Tu derecho es a poder relacionarte o no con esas personas que son incapaces de tratarte con respeto según tu identidad de género. Pero ojito que ahora nos va a contar cuáles son, según él, las tareas de un profesor. Yo creo que esto se puede reducir a eres un docente. Tu responsabilidad es enseñar a tus estudiantes y tratarles con respeto. Bueno, a ver, sí, su responsabilidad es enseñarles y tratarles con respeto. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el resto de la humanidad no tiene el mismo concepto de respeto que tenés vos. Para cualquier persona medianamente normal, la responsabilidad de un profesor de enseñar a sus alumnos y tratarlos con respeto implica, por supuesto, enseñarles. Y el respeto implica no maltratarlos, no insultarlos, no hacerles de menos, no negarles su derecho a aprender y a estudiar y, por supuesto, hacer llamados por su nombre. Aquel nombre que está en su DNI. Aquel nombre que registralmente es tu nombre. Y acá voy a explicar brevemente el concepto de géneros no binarios, que para quien le interese escuchar mi opinión más profundamente, que más allá de ser mi opinión es la realidad, tengo un video de hace muchos años en mi canal principal, o sea sobre este mismo tema. Pero déjenme que se los explique muy rápidamente para que fácilmente puedan entender el error garrafal de este pobre señor que no sabe ni de lo que está hablando. Bien, todo esto parte del concepto de identidad de género. Y uno se puede preguntar qué diferencia la identidad de género de la identidad a secas, la identidad que particularmente tiene todo el mundo y que lo separan de ser otra persona más allá de sí mismos. La identidad textualmente es el conjunto de rasgos propios o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Entonces, ¿qué puede diferenciar este concepto del concepto de identidad de género? Pues bien, que el género va necesariamente ligado al sexo biológico, ya sea para identificarte con tu género biológico o para no identificarte con él, pero no existe una tercera opción. Pero Valentina, la fluidez del género está estudiada, por supuesto que está estudiada, y de hecho quienes la estudian afirman que el género no es como un interruptor, sino que es más bien como un vial, donde en un extremo se encuentra el ser mujer y en el otro extremo se encuentra el ser hombre, y las personas se pueden identificar dentro de esa gradualidad que implica el género. Ahora bien, ¿qué pasa con los géneros no binarios? Que por su propia definición no pueden existir. Y ojo, yo no niego que haya una fluidez en el género y que hayan personas que no se sientan acordes con el concepto de masculinidad o de feminidad que tenemos todos naturalmente integrados. Pero eso, discúlpame, no los convierte en géneros no binarios. ¿Sabes por qué? Porque no salen de la binariedad del género. Porque en un extremo tenés el concepto de mujer y en el otro extremo tenés el concepto de hombre. Y vos lo que estás haciendo es moverte por el medio, moverte por la binariedad. Y esto no lo digo yo, esto lo dice David P. Schmidt en un estudio de 2016 que literalmente se llama Sex and Gender are Dials, not switches. Tal cual como te lo acabo de explicar yo. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Y este es un punto muy importante del video. Mi tesis es que se puede apercibir a un profesor si sistemáticamente se niega a llamar a un alumno por el nombre que ese alumno tiene en su DNI, porque es su nombre, el que legalmente tiene reconocido. Y todos, si no queremos numerarnos, para poder identificarnos como seres humanos, requerimos de un nombre, cosa muy distinta a un concepto como la no binariedad, que ni siquiera está avalado ni por la ciencia, ni por las instituciones, ni por el plano legal en lo más absoluto. Desde luego que estoy en desacuerdo con que una institución, o peor aún, los propios mecanismos de la ley de un país,
obliguen a un profesor a dejar de dar clases por negarse a alimentar algo que únicamente representa un discurso que no tiene ningún aval sobre la realidad. Pero vamos a seguir viendo. ¿Y qué conlleva tratar con respeto a una persona? Ser consciente de sus diversas condiciones humanas y hacer uso del lenguaje más apropiado para tratarlas. Oye, si Por eso es que yo comprendo las diversas condiciones humanas y se lo explico a este chico como si fuera tonto, porque de otra manera no lo va a entender. Y yo, discúlpame, como mucha otra gente dentro de mi canal y ese profesor que hoy está en la cárcel, comprendemos las diversas condiciones de los demás y es justamente por eso que nos negamos a alimentar un discurso que solo los hace sufrir a ellos mismos y a su entorno. Si un estudiante se llama Juan y tú lo llamas Pancho y le sigues llamando Pancho aunque te diga que se llame Juan, vas a tener problemas porque no estás respetando la identidad de ese estudiante. La identidad de ese estudiante. Menos mal que pusiste el ejemplo de los nombres porque ya te lo contesté antes. La identidad de ese estudiante está recogida por las instituciones y está avalada en el plano de la realidad. A diferencia de la identidad de género, que hasta donde la ciencia recoge pueden ser dos, mujer u hombre. Que decidamos ponerle un nombre a cada pieza de la extensísima escala de grises que existe en el medio, y de hecho un nombre erróneo, porque no sería no binariedad, no lo convierte en realidad, solo lo convierte en realidad para tu grupo. Y eso es lo mismo que pasó aquí. Sin embargo, copitos, algo nos está escondiendo y se los voy a decir un poquito más adelante, pero quédense a verlo. ¿Ah, sí? ¿Le estoy escondiendo algo? ¿Qué le estaré escondiendo? ¡Por Dios! ¿Qué está escondiendo Valentina? ¿Por qué lo esconde? ¿Qué malintencionadas acciones desea esta mujer tomar contra nosotros los wokes? Spoiler. No le oculté nada, simplemente este señor no prestó atención a mi video. Uno hace años hubiera pensado que esto era una exageración de lo que podía llegar a pasar, pero se terminó convirtiendo en una mera descripción de la realidad. Un maestro de un internado mixto de la iglesia protestante en Irlanda. De un internado mixto de una iglesia, de la iglesia protestante de Irlanda, ¿eh? Hasta ese punto llega el wokismo. Wokeismo en la religión. No sé qué tan inteligente sea llamar wokeismo al hecho de que la religión ya no pueda discriminar a las personas LGBTI. Chale, aquí venía. Mr. Respeto. Y es que además todo este discurso lo acompaña de un texto en pantalla donde dice: Valen descubre la secularización, y entre paréntesis, como si su audiencia fuera mal, le explica: separación de iglesia y estado. De hecho, Pancracio, yo estoy muy de acuerdo con la secularización y no me gusta que ninguna iglesia ni ninguna religión tenga nada que ver con el estado. De hecho, justamente por eso que lo recalco, porque hasta en la institución menos pensada existe alumnado dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias que no hayan utilizado el pronombre inventado correcto. O sea, imagínate lo que deben ser en otros colegios. Tan difíciles de entender el punto. Y te digo una cosa más, no estamos hablando de un cantante de ópera, mi amor, estamos hablando de un profesor, una persona a la que se le presupone un mínimo respeto por lo que la lengua que en ese país hablan dicta. Y es que they jamás puede ser utilizado para referirse a un individuo. They se utiliza para referirse a grupos de un género no especificado. Repito, grupos. They, them. De verdad, a ver, siendo honesto con vos mismo, ya más allá de tu audiencia, de que te quieras ganar la vida de YouTube, todo, no tenés por qué decirlo públicamente, solo pensalo para vos. ¿Vos de verdad, en el fondo de tu corazón, creés que es un delirio de persecución mío? Que yo vea mal que a un profesor lo dejen sin trabajo por no avalar algo que ni siquiera avala la lengua que hablan en ese país. Y te digo más, porque por supuesto este señor se ha visto este video mío y hasta ahí. Con suerte se lo vio entero, cosa que dudo, porque si no, no diría que le oculté información que estoy diciendo explícitamente. Porque yo particularmente he dejado claro en más de una ocasión que si se me presenta una persona que se identifica como no binaria, haré todo lo posible para tratar a esa persona como esa persona desea. ¿Por qué? Porque es mi interés, porque nadie me está obligando, y porque si esas personas me obligaran, sería yo la primera en no desear relacionarme con ellos. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que se llama Ariel. Hola Ariel. Ariel se identifica como no binaria. Conoce profundamente mi opinión sobre este tema. Ella me ha pedido que la trate de ella
o de ella, únicamente. Y yo, en mi día a día y cuando quedo con ella, hago todo lo posible por tratarla de la forma en la que se siente cómoda. ¿Sabes lo que no puede hacer mi amiga? Lo que no puede hacer mi amiga es destrozarle la vida a una persona porque una persona no usa un pronombre que ni siquiera existe. Además es curioso también cómo omitiste exactamente la parte de ese mismo video donde yo digo que mi compañera de piso es una mujer trans. Jota, ¿puedes venir un momento a estar en mi vídeo? Agáchate un poco. ¿Tú qué eres? Oli, soy una mujer trans. ¿Y qué eres aquí en esta casa? Tu compañera de piso. ¿Consideras que yo te falto el respeto sistemáticamente viviendo acá conmigo? Sí, yo te dije que quería pagarte y me dijiste que no. Ay, ya está, Jota, eso es todo. Muchas gracias por tu aportación. A ti. Pero como digo, sigamos viendo el video. Eso sí ya es un grado ridículo. Recordemos que históricamente la religión cristiana, católica, musulmana, etcétera, etcétera, ha tenido diferentes comportamientos discriminatorios, alienadores, marginadores y también que han puesto en riesgo la vida de las personitas LGBTI. Bien, una cosa en la que estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo en ese punto. Un docente que tiene una creencia religiosa, que es un detalle que no he mencionado aún, más adelante les explico cómo es el show. Mañana sin falta. Que un docente con una creencia religiosa no pueda discriminar o pasar por alto la identidad de género de un estudiante ya es woke. ¡Ay, qué bueno que lo pusiste como dos conceptos separados! Menos mal que dijiste discriminar por un lado y por otro, separado de discriminar, pasar por alto la identidad de género de un alumno. Muy aterrizada tu diferenciación, ¿sabes por qué? Porque discriminar al alumno sería que, en consecuencia de que el profesor se opone a la identidad de género de ese chico, le negara o le dificultara o le obstaculizara su derecho a la educación, cosa que por supuesto nunca ha sucedido. Esto ya me suena a Dross, copitos. Woke, 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 woke por aquí, woke por allá. ¿Le han prohibido dar clases porque les ha compartido su OnlyFans a los alumnos, cosa que ha pasado en un colegio? No. ¿Le han prohibido dar clases porque le ha pedido a sus alumnas fotos con poca ropa, cosa que también ha sucedido? No. Aquí, copitos, me interesa saber por qué esas ejemplificaciones. ¿Por qué esas ejemplificaciones? Porque esos profesores que acabo de mencionar, cuyos casos, como en el propio video digo, han sucedido, no han sido retirados de su cargo. Sin embargo, este señor, por no usar el pronombre correcto, inexistente, sí. Y está diciendo, Pero si llamas a un estudiante con los pronombres incorrectos y te mandan a la cárcel, eso es injusto. Claro que es injusto, pero no es solamente injusto, es repugnante, es asqueroso y es hipócrita. sin embargo, comparar esta situación de esta forma tan descarada no me parece lo más idóneo porque, para empezar, suena que le estás echando la culpa al estudiante. ¿Cómo suena que le estoy echando la culpa al estudiante exactamente? No llegué a comprender esa parte, ¿eh? Mira que miré este video un par de veces para asegurarme de que no se me esté saltando nada y todavía no entiendo de qué manera yo pude dar a entender que es culpa del estudiante. No, el estudiante simplemente es el verdugo. El estudiante simplemente es el conector entre ese profesor y las instituciones. El problema no es del estudiante. El problema de que todos esos casos hayan salido impunes y este, que es mucho menos grave, no es culpa del estudiante. Acá es donde podemos observar cómo esta gente termina al final ofendiéndose por un montón de cosas, porque en su cabeza le dan una interpretación que en ningún otro lugar más que en su cabeza nadie tiene. Son las instituciones las responsables de que casos tan flagrantes, horrorosos y vomitivos hayan salido prácticamente impunes y que este señor, por negarse a utilizar lenguaje a todas luces incorrecto, no estamos comparando los casos, no estamos comparando a unos alumnos con otros alumnos, no estamos comparando a unos profesores con otros profesores, estamos comparando las consecuencias de dichos actos en una situación o en otra. Pero bueno, yo entiendo que tu canal es chiquito, que estás empezando hace poco, que empezaste hace 10 meses, que necesitas crecer, que necesitabas hacer un video como este y que para poder sacarlo a flote tuviste que buscarle la quinta pata al gato y esforzarte en no entender lo que claramente estoy diciendo. No te está importando realmente el daño que ya generó ese docente. Solamente quieres llegar al punto de que han ocurrido cosas peores y aún así se les ha perdonado. Bueno, el punto ya te lo expliqué. Si querés seguir sin entenderlo, no pasa nada. Pero lo importante de lo que dijiste acá
es el daño que ya le causó el profesor. Perdón, ¿qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? Sin ir más lejos, mi compañera de piso, a la que acaban de ver, su propio padre todavía la trata en masculino y la llama por su nombre en masculino. A Jota eso le hace un daño tremendo, la hunde y la traumatiza de por vida. Bueno, Jota preferiría que su padre la tratara como ella se identifica, como una mujer y como Julia. Pero Jota entiende contextos. Jota entiende que su padre no comprende la transexualidad, que su padre no es capaz de comprender la disforia de género que vive su hija. Y ojo, acá estamos hablando de disforia de género, algo que para variar, a diferencia de los géneros no binarios, sí existe. Y poniéndote un ejemplo un poquito más vasto, si yo mañana decido identificarme como género jabón y yo le digo a mis amigos, chicos, ahora soy de género jabón, y mis amigos me dicen, che, Valen, eso no existe, y no me tratan como si yo fuera de género jabón, no me han hecho daño mis amigos. Me he hecho daño yo misma. Daño es que tu profesor no te permita estudiar. Daño es que tu profesor te veje, te insulte, te menosprecie o te deje de lado. Daño es que en clase te sientas continuamente acosado por tu profesor, que a las claras se le nota que tiene algo contra vos y que busca dañarte de forma personal. Eso hace daño. No que, si sos de sexo biológico macho y mis ojitos te perciben como un hombre, me obligues a tratarte con una palabra que sí existe pero significa otra cosa y yo me niegue. Eso no es hacer daño, eso es hacerte daño vos en tu cabecita. Y no me parece que ese sea un gran mensaje para tu público. Gente que la ve, tengan cuidado con esas personas. Sigamos. El mensaje es un gran mensaje para mi público, porque ¿sabes qué mensaje le doy yo a mi público? Les doy uno mucho más extenso y matizado que el eslogan que nos acabas de escupir a todos en la cara. Mi mensaje es que cada persona es libre de gestionar su identidad como mejor desee, que un ser humano puede hacer lo que sea siempre que en el proceso no involucre a otros que no quieren participar. Siempre que cuando involucre a otros, involucre a esos otros de forma voluntaria y siempre que sean adultos que lo consientan. Mi mensaje es que en base a tu identidad nadie te puede negar tus derechos fundamentales, entre los que se encuentran, por supuesto, el derecho a la educación, pero no el derecho a ser tratado de ella. Eso que yo recuerde no está incluido en ninguna declaración de derechos humanos de ninguna parte del mundo. Y mi mensaje es que si alguien no respeta tu identidad, entonces tenés dos opciones. Si esas relaciones son relaciones voluntarias como las relaciones de amistad o de pareja, puedas eliminar a esas personas de tu vida si no te tratan de una forma que te haga sentir cómodo. Y si esas relaciones son relaciones involuntarias, como la que se tiene con una familia o con un profesor, sencillamente te ciñas a lo que estrictamente te une a esas personas. En el caso de un profesor, el hecho de que te enseñe. No tenés que involucrar a tu profesor en cómo te sentís respecto a tu identidad. Lo único que tenés que hacer es utilizar a esa persona para absorber los conocimientos que te proporciona. Y una vez que te vayas a tu casa, te olvidás de ese profesor. ¿Y sabes por qué considero que mi mensaje es más importante? Porque mi mensaje aboga por la libertad individual de cada persona de expresar su identidad como mejor desee y la libertad individual de las personas que se rodean con ellas de no ser obligadas a comulgar con algo con lo que no están de acuerdo. De esa manera se gana algo muy bonito. Que todos tengan libertad y no solo aquellos que me caen bien a mí. A ver, copitos. Relájense un chingo. Yo entiendo perfectamente que no puedes obligar a otra persona a que te trate con respeto, pero es que no se trata de obligarla a que te trate con respeto. ¿Vieron cómo sigue uniendo el concepto de tratar a otro con una palabra que ni siquiera significa lo que ese otro espera, con faltar o no el respeto? Se supone que los seres humanos tenemos la capacidad, el raciocinio de poder analizar las diferentes condiciones sociales y poder adaptarnos a ella para que nuestro comportamiento sea el idóneo. Exacto, el idóneo. Somos capaces de analizar las diferentes y diversas situaciones humanas para que nuestro comportamiento y nuestro lenguaje sea el idóneo. ¿Cuál es el idóneo? ¿Qué significa idóneo? Que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. ¿Este señor qué es? Profesor. ¿Cuáles son las condiciones óptimas y necesarias para ser profesor? Bueno, entre ellas, enseñar, reconocerle el derecho a la educación a otras personas, hablar en un lenguaje que te puedan entender y, por supuesto, no faltar a la lengua de tu país. Sos profesor.
vas a enseñar. De hecho, lo no idóneo en ese contexto sería hacerle caso al alumno y tratarlo de they, cuando they en inglés tiene un significado completamente diferente. A eso se le llama tener una sana convivencia, que es el objetivo de los derechos humanos. Y por eso es que no hay ninguna declaración de derechos humanos que recoja que Pepite debe ser tratada de ella, pero sí que existen declaraciones de los derechos humanos que recogen la libertad de expresión o incluso la libertad de credo. Y como yo, por mucho que a mí me gustaría, no te puedo prohibir hablar con ella, de la misma manera, vos no podés prohibirle hablar al profesor el idioma inglés como corresponde. Hacer que las diferentes interacciones que tenemos nosotros no lleguen a un conflicto o a un daño de terceros. Y aquí sí está ocurriendo. ¿Pero qué daño? ¡Otra vez! ¿Dónde está el daño? El chico ha quedado traumatizado, el chico está herido, al chico se le ha negado su derecho a estudiar. En lo absoluto, nadie le ha hecho daño. Y sobre el conflicto, vamos a analizar la situación. ¿Quién está generando un conflicto acá? ¿La persona que es un profesor y que habla el idioma inglés, cómo se enseña y cómo se estudia el idioma inglés y cómo debe ser hablado? ¿O el alumno que decide otorgarse a sí mismo un pronombre que no existe para referirse a individuos particulares y que al negarse el profesor, este decida reclamar para que el profesor sea percibido? ¿Quién está generando un conflicto? ¿Será este? No lo sé. Y ojito, porque en el siguiente frame nos encontramos otro amoroso mensaje en pantalla que dice: nunca pensé que usaría Plaza Sésamo para mostrarle a una mujer adulta lo que es el respeto. No, si el concepto que te dio Plaza Sésamo de respeto está muy bien y es adecuado. El que no lo entiende no soy yo, sos vos, Jaimito, digo Pancracio, digo Humberto. Le han prohibido dar clase por no utilizar los pronombres correctos, que para empezar podés estar sencillamente en desacuerdo y no tenés la obligación de tratar a nadie con los pronombres correctos, ¿sí? Entonces, ¿se puede obligar a una persona a que te trate con tus pronombres correctos? No, pero sí está habiendo un tipo de discriminación y también está pasando por alto algunos de tus derechos humanos. Bien, respondió él mismo que no, y doblemente no si esos pronombres correctos no existen. Pero sí está habiendo un tipo de discriminación y también está pasando por alto algunos de tus derechos humanos. ¿A quién le está hablando la gorda? Ah, sí, lo acaban de escuchar, ¿no? El meme de Patricio diciendo a quién le está hablando la gorda. Bueno, vamos a hacer ahora que podemos una pausa para recopilar todas las cositas que, a través de memes, por supuesto, él y su editor han decidido dirigir contra mí, ¿eh? El hombre que habla de respeto me llama pendejo. Dice, chale, ¿a qué venía? Con mi cara, como vimos antes. Dice, ¿qué puta fue eso después de que yo hablara? Dice, también después de que yo hablara, no tiene otro lugar donde decir estupideces. También dice, como la acaban de escuchar, ¿a quién le está hablando la gorda? Dice también que me estoy volviendo salvaje, tras un comentario mío. O que me subí al camión de la p***jada. También me dirige el meme de Patricio. Se ve que a este chico, al igual que Irán Zubarela, le gusta mucho Bob Esponja. Pero bueno, a través de Patricio también me dice, ¿qué le pasa? Es estúpido. Otra vez a través de Patricio me dirige un pobre cosita fea. Y por último remata diciendo, ¿le puedo pegar? Quiero pegarle. También a través de un meme. Un aliade, ¿eh? Hombre, pero sigamos con el video. Yo no entiendo cómo funciona la cabeza de esta chica. Bien. Funciona bien, normal, por lo menos funciona normal. La tuya no estaría tan segura. Yo la podría llamar Pancracia. Y Pancracia no me dice cómo nombrarla, porque es mi derecho, ¿no? No, de hecho no lo es. Bueno, a ver, si sos mi profesor, no me podés decir Pancracia porque yo en mi DNI tengo puesto Valentina Ortiz. Este chico no tiene avalado por ninguna puta institución del planeta Tierra sea un pronombre real que se puede utilizar contra un individuo solo. Pero si vos me querés decir Pancracia, no pasa nada, Jorge. Decime Pancracia, no me ofendo. No me molesta en lo absoluto. De hecho, no sé si te consta que mis seguidores se llaman Cabeza de Pollo porque alguien una vez me insultó a mí diciéndome cabeza de pollo. No tenés la obligación de tratar a nadie con los pronombres correctos. Yo tengo que tratarla con respeto, porque evidentemente ella no está en este momento aquí para decirme Pancracia se llama Valen. Entonces, ¿es el derecho de ella a ser tratada con respeto? No. Sí, copitos. Gracias, supongo, después de que me trataste de pendeja, de estúpida, de gorda y de decirme que me querrías pegar. Gracias. El derecho de este estudiante de ser respeto también, copitos. Entonces no sé cómo funciona su cerebro. Bien, ya te lo expliqué. Me encanta como dice que estoy merecedora de respeto para acto seguido poner el Pancracia, que es el apodo que él me ha puesto, sobre el vacío cerebro de Homer Simpson. Ay, lo amo, es tan boludo. Ahora bien, tenemos que diferenciar qué es lo más apropiado o qué es la situación ideal y qué es una obligación. En ningún caso referirse a nadie con un pronombre concreto es una obligación.
No tenés. ¿Y por qué la cara de la niña? ¿Por qué? Explícame. A lo mejor yo estoy muy mayor y muy boomer para los memes, pero hasta donde yo tenía entendido, los memes se utilizan en un contexto acorde. ¿Qué es lo que acabo de decir con lo que supuestamente estás tan en desacuerdo? Porque hasta hace un rato en eso en concreto me estabas dando la razón. Literalmente, en ese video al que vos estás respondiendo, estoy diciendo algo con lo que ya estás de acuerdo. Que lo ideal es que tratemos a las personas con las que tenemos que relacionarnos de la forma en la que más cómoda les haga sentir a esas personas. Otra cosa muy distinta es que te tengan que obligar bajo amenaza de que si no, podés perder tu trabajo. Y en eso, por huevos, tenés que estar de acuerdo, porque si no estuvieras de acuerdo, ahí sí que estás violando los derechos humanos de alguien, ¿eh? Tanto que nos gusta sacar la Carta de los Derechos Humanos. No todas las personas saben de leyes. Yo de hecho tampoco sé mucho de leyes, tampoco de derecho. Sin embargo, soy lo suficientemente capaz de saber que los derechos humanos no funcionan como ella los explica. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Muchas personas creen que tus derechos te protegen completamente de todas tus acciones. Sin embargo, no funcionan así. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Tú tienes el derecho de decir, pensar, cuestionar y hacer básicamente lo que te dé la gana siempre y cuando no afectes a terceros. Las consecuencias que se desarrollen de tus acciones solo sean para ti, no hay problema. Sin embargo, cuando afectas a alguien más, ya en ese momento tus derechos pierden validez porque el límite que tienen los derechos humanos son los derechos de otra persona. Realmente los derechos humanos son muy pequeños. Te tienes que estar adaptando constantemente a las circunstancias sociales y no puedes hacer uso de tu libertad de expresión para tomar decisiones por encima de los derechos de alguien más. Exacto, estamos totalmente de acuerdo, Pancracio, digo Paco, digo Jorge, digo Damián. Tú tienes el derecho de decir, pensar, cuestionar y hacer básicamente lo que te dé la gana siempre y cuando no afectes a terceros. Efectivamente, y por eso es que una persona se puede identificar como ella, como él, como ella, como pito, como jabón o como cebra, siempre y cuando no obligues a terceros a participar de algo en lo que no quieren participar, entre ellos de llamarte ella. Tú tienes el derecho de decir, pensar, cuestionar y hacer básicamente lo que te dé la gana siempre y cuando no afectes a terceros. Las consecuencias que se desarrollen de tus acciones solo sean para ti, no hay problema. Siempre y cuando las consecuencias de tus acciones, como identificarte como ella, solo sean para ti, no hay problema. Ahora, cuando las consecuencias de tus acciones, como identificarte como ella, afectan a terceros, en este caso, el profesor, al que han terminado por retirar de su trabajo por no participar de la imaginativa del género ajena que ni siquiera está avalada por absolutamente nada en el planeta Tierra, ahí ya hay un problema porque estás violando los derechos de alguien, del profesor. Sin embargo, cuando afectas a alguien más, ya en ese momento tus derechos pierden validez porque el límite que tienen los derechos humanos son los derechos de otra persona. Por eso, tu derecho a identificarte como se te salga de la puta real gana se termina donde empieza el derecho del profesor a expresarse libremente en el idioma correcto acorde al país en el que vive y da clases. Esa persona no tiene derechos positivos sobre tu persona. Eso no obliga a otras personas, lo que lo convertiría en derecho positivo, a tratar a otras personas de una forma. Eso se inculca acá, mientras yo estoy hablando, colocan un texto que dice: Pancracia descubre la reciprocidad y reafirma su rechazo a la misma, para que vos puedas ejercer tus derechos. Copitos, aquí ya la perdimos. Se subió al camión de la pendejada y se fue a estrellar por allá por Toronto. ¡Más rápido, Tyrone! Dice: Es que nos pueden obligar a desarrollar ciertos comportamientos para validar los derechos de otras personas. querida, a eso se le llama respeto. Querido, ¿te tengo que explicar de base cómo funcionan los derechos? Te voy a poner un ejemplo muy simple, Rodolfo. La Constitución española recoge que todo español tiene derecho a la vivienda digna. ¿Qué implica esto? ¿Qué tipo de derecho es este? Pues bien, este es un derecho negativo. Esto quiere decir, básicamente, que el hecho de que un español tenga derecho a la vivienda digna no implica que haya otra persona obligada a proveerle de la vivienda, sino que quiere decir que vos, si tenés los medios para conseguirla, nadie puede impedirte acceder a una vivienda digna. Básicamente porque de ser un derecho positivo, entonces habría otra persona subyugada a las necesidades de un tercero y obligada a proveerle una casa. Esa persona, a su vez, tiene su propio derecho a la vivienda, lo cual subyuga a otra nueva persona a ingresar en esta cadena de explotación humana donde, llegado un punto, habrá alguien que dé pero no reciba y alguien que reciba
pero no de. Y esto, como digo, no es algo que me esté inventando yo. Un derecho negativo es un derecho a no estar sujeto a una acción de otra persona o grupo o gobierno, por ejemplo, generalmente en forma de abuso o coerción. Como tales, los derechos negativos existen a menos que alguien actúe para negarlos. Esta es la parte importante. Un derecho negativo existe a menos que alguien actúe en pos de negártelo. En un derecho positivo sucede lo contrario. Un derecho positivo es el deber de estar sujeto a una acción de otra persona o grupo. En otras palabras, para que un derecho positivo se pueda ejercer, se debe sumar a esa ecuación la acción de terceros que pueden o no consentir eso. Por tanto, una persona tiene derecho a identificarse de la forma en que más cómoda le resulte a esa persona. Y ese es un derecho negativo. Quiere decir que nadie le puede impedir a esa persona a identificarse personalmente de la forma que desee. Este no es un derecho positivo donde el propio hecho de que alguien se identifique con una identidad de género X obligue automáticamente a terceros a referirse a ellos por el género X, incluso en este caso cuando no existen, para que esa persona tenga el derecho efectivo a identificarse como tal. El alumno X puede identificarse del género del que le dé la gana sin la necesidad de obligar al profesor a participar de ello. ¿Entendemos ahora? Vos no podés coartar el derecho de licencia de ese profesor de hablar como se le dé la real gana para que un tercero pueda identificarse como le dé la real gana. Hola, ya que le estoy haciendo spam a otros, hoy también aprovecho para hacerme un poquito de spam a mí. No te molesto mucho tiempo, ¿sí? Solo recordarte que acá abajo en la descripción tenés todas mis redes sociales para que me vayas a seguir por ahí también y las formas en las que podés colaborar económicamente por el canal, aparte de mi canal secundario donde subo estas cosas que luego este señor agarra y critica. Suscríbete, chao, te dejo. El respeto es un valor que de hecho limita tus conductas para favorecer los derechos de la otra persona. Si no sabes cuál es la definición de respeto, ¿cómo puedes desarrollar un canal y mostrar empatía por un profesor que abiertamente discriminó a un estudiante? Ah, mira, sí que conocía mi canal principal. No entiendo por qué no contestó alguno de estos videos y contesta el más pelotudo de todos del canal secundario. ¿Será porque no tiene con qué? El respeto es un valor que de hecho limita tus conductas para favorecer los derechos de la otra persona. Exacto, y si ese alumno y las instituciones que acompañaron el reclamo del alumno le tuvieran un mínimo de respeto a ese profesor, deberían limitar su conducta de querer meterle la forma errónea de hablar por el santo upite para que ese profesor pueda ejercer su derecho a hablar de la forma en la que desee, que además, curiosamente, es acorde a lo que la lengua inglesa manda. Si no sabes cuál es la definición de respeto, ¿cómo puedes desarrollar un canal y mostrar empatía por un profesor que abiertamente discriminó a un estudiante y decir, Es que no nos pueden obligar. no, Dios mío, porque esto es más preocupante de lo que yo pensaba. ¿Vos no sos capaz de empatizar con una persona que se quedó sin laburo porque un pendejo del orto se le metió en la cabeza que los demás están obligados a entenderlo de la forma irreal? Recordemos, pseudocientífica y no avalada por nada, porque ahora en este momento de la vida se siente no binaria. ¿De verdad empatizás más con el estudiante al que mañana se le va a pasar la boludez que con el hombre que tiene años de carrera? Es un profesional y lo dejaste sin su sustento económico por negarse a entrar en la paranoia colectiva donde ahora para respetar a los demás tenés que hablar mal tu idioma. Si yo mañana me reúno con la cantidad suficiente de latinoamericanos y empezamos a decir que los números nos ofenden porque nos recuerdan al número que descendió de aborígenes autóctonos de Latinoamérica desde la conquista española, de repente todo el mundo se vería obligado a no tener que usar estos números porque hay una cantidad suficiente de idiotas dispuestos a defender que sus emociones subjetivas son más importantes que la realidad material y terrenal donde los números son necesarios y un vocabulario y un lenguaje estructurado y con normas concretas también lo es. Claro que empatizo con el profesor, por supuesto que empatizo con el profesor, y en lo poco que empatizo con el alumno, empatizo desde el lugar de que me da pena que este chico en 10 años se va a dar cuenta de todo lo que hizo y se va a sentir como el culo porque se dejó llevar por una tendencia social que no lo representa, sino que lo colectiviza. Eso me da pena.
ahí siento la empatía por el chico. Pero por supuesto, la siento más por el profesor que perdió su sustento económico, por ser un ser humano normal. No te pueden obligar, pero es que esa es una condición ética y moral que todas las personas en teoría deberían tener. Gracioso. Pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Eso es un claro mensaje, copitos, de que hay algo mal en este mundo, pero bueno, no podemos hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo que no? Traje esta información que dice algo un poquito diferente, no más tantito, pero que cambia las cosas completamente, copitos. A huevo, chismecito. De acuerdo con medios internacionales, el maestro identificado como Enoch Burke fue arrestado por violar una orden judicial, no por discriminar. Vaya, eso explica muchas cosas. Que le prohibía enseñar en la escuela del Hospital Wilson o incluso estar presente en el instituto. La diferencia y lo que ella completamente se pasó por el arco del triunfo es que a él no lo metieron a la cárcel por no respetar los pronombres de este estudiante. Lo metieron a la cárcel porque el estudiante le había dicho al docente que estaba en su proceso de transición. Claro, me lo pasé por el arco del triunfo cuando en ese propio video en el que supuestamente me lo pasé por el arco del triunfo menciono exactamente eso en el minuto del 6:45 al 6:57. Mili, ¿podés ponerlo, por favor? El tipo, por una cuestión ética y moral, siguió acudiendo a dar clase y como consecuencia de seguir acudiendo a dar clase terminó arrestado. Se nota la manipulación, ¿no? Digo, no estoy yo loca, se nota. Y que por el momento quería que le nombraran con pronombres neutros. La situación es que el profesor se lo pasó por el arco del triunfo porque es cristiano. Se lo pasó por el arco del triunfo no solo porque es cristiano, y recordemos que estaba dando clases en un internado cristiano, que ya, teniendo en cuenta que estás en un internado cristiano, me parecería bastante razonable. Pero ni siquiera va por ahí. No te trató de esa manera porque no existen ni en español ni en inglés pronombres neutros. Existen en el alemán, por ejemplo, pero en el español y en el inglés, no. Eso que el alumno está pidiendo que utilicen como pronombres neutros, resulta que no son neutros, resulta que son solo inespecíficos y se utilizan para contextos donde hay un grupo de gente y no sabes concretamente el género de cada uno de los integrantes de ese grupo en cuestión. Entonces sí, aunque el hecho de que esté dando clases en un internado cristiano me haría creer que el hecho de que el profesor sea cristiano es suficiente motivo para no querer referirse a él de esa manera, tenemos que sumarle además que es a todas luces, como ya mencioné 40 veces en este video, incorrecto. La situación es que el profesor se lo pasó por el arco del triunfo porque es cristiano y lo hizo en reiteradas ocasiones. Llegó un punto en el que la escuela lo consideró desacato y le dijo: mira, te me vas a relajar un chingo porque ya te estás pasando de culerillo. ¡Oblígame, perro! Y le tuvieron que meter una orden de restricción. No podía entrar a la escuela y no podría dar clases. Ok, ¿y todo este proceso cómo sucede? Sucede que el alumno va y se queja a la escuela. La escuela le dice o no algo al profesor en cuestión. El profesor sigue hablando el idioma inglés como es debido y el alumno en consecuencia vuelve a quejarse. Llega el punto en el que reciben tantas quejas del alumno que la escuela dice: no, mirá, estamos recibiendo muchas quejas, por favor, haz lo que nos conviene como institución para no tener quilombo. Como el profesor se negó a participar de este circo, es que finalmente tomaron acciones legales contra él, porque de primeras, si tuvieron que iniciar acciones legales y le pusieron una orden de restricción, implica que el colegio solo, por su cuenta, no tiene autoridad para hacer esto. Si no, no se hubieran tomado las molestias y directamente lo hubieran echado. La orden únicamente era para esa escuela. No le estaban quitando su licencia. Pudo haber ido a buscar trabajo en otros lugares. Claro, ya está. Resuelto, podía ir a buscar trabajo en otros lugares. Un pendejito del orto hoy decide cagarte la carrera porque se le cruzó por la cabeza que vos estás obligado a hablar mal el inglés para hacerle un favor a él. No pasa nada, boludo. Te quejas de lleno, ¿eh? Ay, cómo están los snowflakes. Cómo se quejan por cualquier cosa. De repente los echan del trabajo y pudiendo ir a buscar trabajo en otro lugar, encima se quejan. Encima quieren seguir dando clase. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre insistir en la loca y absurda idea de seguir hablando el idioma inglés bien y seguir dando sus clases cuando un alumno de todos los que tiene se ha quejado de él? ¿Cómo se te ocurre tener un mínimo de dignidad, de moral y de ética y considerar que no te deberían poder apartar de un cargo por hablar el idioma correctamente y sin que haya faltado en ningún momento a tus responsabilidades y deberes, que son dar clase? ¡Qué barbaridad, eh! ¿Cómo se ofenden? Pero el profesor, por alguna extraña razón en su cabeza, siguió llegando a la escuela, siguió dando clases. ¿Y qué pasa cuando violas una orden de restricción, copitos? Para, entonces ¿esto cómo fue exactamente para vos?
¿Vos pensás que a este profesor lo retiraron de su cargo? Le dijeron, no vengas más a dar clases acá. Contrataron, supongo, ¿no? Por lógica, un profesor nuevo para reemplazar sus clases. Y el profesor, tirando al suelo a los guardias de la puerta, colándose en el aula corriendo, mientras todos los directivos del colegio lo seguían al trote máximo que eran capaces. El hombre entraba en el aula, le tiraba el pelo al nuevo profesor, lo tiraba al suelo y decía ¡P***! Y se ponía a dar la clase él. Y entre toda la gente que trabaja en el colegio fueron todos incapaces de agarrarlos y sacarlo de ese aula del que tiene prohibido dar clase, porque el tipo es Hulk. O es que este tipo seguía entrando a dar clase porque en la institución se lo seguían permitiendo, porque en realidad en la institución nadie tenía ningún problema con que el tipo hablara el idioma español como es debido, y fueron las presiones de ese alumno, de un grupo de alumnos en concretos, o de ese alumno y su familia, la que los obligó, para no meterlos en un quilombo a ellos, a levantar el teléfono y decir escúchame, mira, que tenemos al profesor acá con la familia hace tanto quilombo, no sé qué, no sé cuánto. A nosotros no nos molesta que dé clase, de hecho ahora está dando clase, pero el alumno sigue sin hacer nada. ¿Qué hacemos? No, bueno, vamos a ir ahora a detenerlo porque está incumpliendo la orden. Y bueno. Pero bueno, esta es supuestamente la información que yo le oculté, ¿eh? La información que yo le oculté y que acto seguido les mostré a ustedes cómo no se lo oculté. La cárcel evidentemente es la solución. Eso es inculcarle un deber A otra persona. Ahora, esto es lo que mencionó el docente cuando lo arrestaron. Soy maestro y no quiero ir a prisión. Quiero estar en mi salón de clases hoy. Ahí es donde estaba esta mañana cuando me arrestaron. ¡Qué terrible! ¡Ah, por Dios! ¿Cómo se le ocurre? Un profesor que no quiere ir a prisión, que quiere dar clases, que es lo que estaba haciendo cuando lo detuvieron. El transgenerismo está en contra de mi creencia cristiana. Es contrario a las escrituras. Paréntesis, la Biblia. Diciendo esto, un profesor cristiano de un colegio cristiano a una persona que ni siquiera se identifica como el género opuesto. Se identifica con otro que se inventó. Contrario a la ética de la Iglesia de Irlanda. Paréntesis, no es cierto porque la escuela, al estar en un país que abiertamente apoya los derechos LGBTI... No. Ojito a la noticia que te acaba de poner, porque lo que te está diciendo es que Irlanda es el 9º país más gay-friendly del mundo. Nada más. No te está diciendo que como consecuencia de ello, los valores de la iglesia cristiana irlandesa sean distintos a cómo son los valores de la iglesia cristiana en todo el mundo. Acá el que está mintiendo y tergiversando la realidad sos vos, Paco, lo sabés. Es que lo sabés, es que esto no se hace sin querer, esto lo haces a propósito. Y de mi escuela. ¿Qué sucede con este comentario? Históricamente hemos tenido demasiados eventos en los que esta misma religión ha incentivado la discriminación, la violencia, la marginación y la alienación de las personitas LGBTI. Yo no estoy en contra de que docentes que tengan una religión den clases. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¡Ay, menos mal! Menos mal. O sea, ya estaba a punto de dejar deslizar la idea, si él no lo aclaraba, de que un profesor cristiano no debería ni dar clase. Menos mal. Sin embargo, él es el que no entiende esa situación y me parece que tampoco vale. ¿Quién, yo? No importa en dónde trabajes, no puedes meter tus asuntos personales y hacer uso de ellos para tratar de fundamentar ciertos comportamientos que sí son discriminatorios. Resulta que no son los suyos. Resulta que es el del colegio en el que el alumno estudia, al que los padres de ese alumno han decidido enviar. O sea que no es problema del profesor. En tal caso será problema de un colegio que es un internado religioso. Hermano, ubicate dónde estás estudiando. Yo he tenido profesores que son personas religiosas. Tuve una docente que de hecho me decía: Yo no estoy a favor de la homosexualidad. Sin embargo, si yo tuviera hijos homosexuales, evidentemente los apoyaría porque los amo. Y a ustedes que son mis estudiantes, no los puedo discriminar porque eso hablaría muy mal de mí. Yo creo en Dios, creo en su palabra y creo en lo que Él me dice. Pero eso no me obliga a mí a tener que tratarlos a ustedes de una forma culera. Y eso es cierto, copitos. Bueno, me pregunto cómo sería la circunstancia si en lugar de vos ser gay fueras no binaria y le hubieras dicho a esa misma profesora que querés que se refiera a vos como ella. Esa profesora, probablemente, no la conozco, pero la saludo desde acá, se hubiera negado a tratarte de ella, porque para empezar, la estás obligando a ella a ejercer una acción con la que moral y éticamente no está de acuerdo en base a sus creencias. Si para respetar la sexualidad de una persona gay fuera necesario utilizar un concepto o una expresión que ni siquiera está recogida por la lengua española, probablemente
probablemente tu profesora no hubiera aceptado usarlo y probablemente ahora no la estarías alabando. Lo que describe tu profesora es exactamente lo que hizo este profesor: tener sus propias creencias, negarse de forma personal y particular a tomar acción sobre creencias que no tiene, pero seguir respetando los derechos de los alumnos a la educación. Y por eso siguió dando clases y siguió dándole clases también a ese chico después de que le dijo que lo tratara de ella. Esta profesora, Yasmin, si en algún momento bebé la adoro, es un gran ejemplo de lo que realmente significa ser profesional en tu trabajo, algo que el profesor no hizo. Pero sigamos con Valentín. No tratar a una persona por sus pronombres correctos debería estar mal visto, si se le quiere o lo que sea. Es como si en este momento todos nos pusiéramos a hablar como nos dé la gana. Yo le puedo decir a ella que es hombre. Sí, de hecho podés. Otra cosa es que yo decida ser o no tu amiga si me tratas de hombre. Pero ella no es hombre, no se identifica con el hombre, y aunque me digan... ¿Estás seguro? ¿Cómo estás seguro de que yo no me identifico como hombre? ¿Me lo preguntaste en algún momento o estás asumiendo mi género? Si ella no lo es y no le afecta, no está mal. No es cierto. Hay personas a las que sí les afecta, y a esas personas, si decidís tratarlas y esperás caerles bien a esas personas, evidentemente vas a tener que hablar de la manera en la que esa persona lo hace sentir cómodo. Ahora, estás obligado, otra vez, volvamos al mismo punto, a tratar a esa persona de una forma en particular. ¡Por supuesto que no! Lo único que puede hacer esa persona al respecto es decidir qué tipo de relación quiere tener con vos. Nada más. Y como digo en el propio video, si querés, en tu libertad de expresión, podés proponer que esté tremendamente mal visto tratar a las personas por el pronombre que no les corresponde. Es decir, proponer e incentivar y motivar a que esté tremendamente mal visto que a mi compañera J, por ejemplo, la trates de hombre como hace su propio padre. De la misma manera en que cuando yo era preadolescente todo el mundo usaba el down como insulto y hoy no lo usa nadie, porque todo el mundo a lo largo de los años ha entendido que está feo utilizar down como insulto. Eso es todo lo que vos podés hacer respecto a los pronombres. Por muy feo que esté, ¿yo puedo impedirle a alguien que utilice down como insulto? No. Por muy feo que esté, ¿puede una persona con síndrome de Down o la familia de una persona con síndrome de Down impedirle a esa persona que use Down como insulto porque a las personas con síndrome de Down y a sus familias les puede hacer sentir mal? Tampoco. Lo único que se puede hacer es intentar concientizar en aquello en lo que vos creés, para que cuando haya más personas que piensen como vos, lo piensen porque los has convencido, porque realmente creen en ello, y no que simplemente lo defiendan por miedo a las represalias de decir lo que realmente creen. Ustedes, los que hablan del respeto, son exactamente los mismos los que a través de su discurso y su comportamiento nos quieren llevar a una sociedad sumida en el miedo. Nos quieren llevar a una sociedad en la que los cambios no se realicen por un cambio de conciencia en la población general, sino por el miedo que pueda obtener la población general a no adoptar el discurso que previamente se ha seleccionado como el correcto. No estás cambiando su conciencia, estás cambiando, como mucho, sus acciones a través del miedo, a través de imponerse en la autoridad y a través del castigo. Y como no se transforman las conciencias, sino solo las acciones en función del miedo al castigo, en cuanto las medidas punitivas dejen de tener lugar, la verdadera identidad, creencias y pensamientos de esas personas volverá a aflorar. Pero esto es lo que ustedes defienden: un modelo punitivista, no un modelo de transformación de conciencias. Yo, por ejemplo, quiero que la gente deje de comerse el discurso necrotizado, antiguo y caducado del patriarcado, pero yo eso no lo puedo ni lo querría hacer a través de la fuerza, a través del castigo, ni a través de un sistema punitivo. Yo no querría multar o que se consiga echar de su trabajo a cualquier periodista que en un medio de comunicación se dedique a promulgar que el patriarcado existe y que ese es el sistema en el que vivimos hoy. Yo lo que quiero es que esa periodista entienda que eso no es cierto y que por voluntad propia decida no decirlo, porque ese es el único cambio real y el único cambio que no supone un chantaje entre un grupo de personas en el poder y otro grupo de personas que no lo están y que para no sufrir las consecuencias y los castigos tiene que acatar incluso cuando no está de acuerdo. Y no solamente las personas trans, también hay personas cisgénero que no les gusta que se burlen de su condición de género porque tienen ciertas características que rompen con ciertos parámetros estereotípicos. No me digas, me acabo de enterar de eso, no sabía.
No sabía. ¿Qué tiene que ver eso con que echen del trabajo y terminen deteniendo a un hombre por dar clases sin tratar de ella a un alumno? También podemos considerar la posibilidad de una persona que se puede equivocar. Constantemente es normal para las personas trans que muchas personas se equivoquen a la hora de hablar con ellas respecto a su identidad de género, porque quizás a ojos de los demás te siguen percibiendo o como un macho o como una hembra y te van a tratar como el género más habitualmente asociado al macho o a la hembra. Fin, no tiene más. ¿Qué le pasa a ese estúpido? La perdimos, copitos, la perdimos. Te puedes equivocar, pero aquí no hay equivocación. Este profesor lo hizo premeditado. Agarró la orden, la rompió en cachitos, la aventó para atrás y dijo viva yo. ¡Adiós, perras! ¡Ay! Y ahorita está en la cárcel, entonces me parece que no fue una equivocación, copitos. O como decir, Ya todos perdonados, somos amigos. no. Vamos a aclarar una cosa. Vamos a aclarar la cronología de esto. Profesor X no trata de género ella a un alumno que así lo solicita. Alumno se queja. Al profesor se le impone una orden de restricción. Y tras imponérsele la orden de restricción, el medio habla con el profesor y le pregunta el motivo de por qué se negó a tratarlo de ella. A lo que el profesor responde que va en contra de todo aquello en lo que cree y por eso no lo quiere hacer. A ese punto, en el momento inicial en el que el profesor no usó el pronombre y el alumno se quejó, no podíamos saber si se trataba de un error o si se trataba de una acción premeditada y voluntaria. En ese punto no lo sabíamos, nadie lo sabía, y aún así se llegó a este punto en el que estamos ahora. Aún así, ese alumno decidió reclamar ese actuar del profesor, aún sin saber si su acción había sido voluntaria o involuntaria. Changos, esas equivocaciones están bien raras, ¿vale? Bien raras. Si por el contrario te equivocaste y dices, Una disculpa, ¿me puedes brindar tus pronombres? se soluciona así de fácil, copitos. Esa sí es una pequeña equivocación. Lo de este profesor no es una pequeña equivocación. Y lo de Val tampoco es una pequeña equivocación, considerando que se pasó por alto la nota informativa como tal. Y quién sabe de dónde sacó la información. Que me pasé por alto la nota informativa y quién sabe de dónde saqué la información. La información la saqué del reel que subió a Instagram el Liberal. Es que lo estoy diciendo en el propio video. Que vos quisiste buscar la noticia para ampliar la información, perfecto. Pero yo en ningún momento quise dar a entender que yo me había leído una noticia y había investigado profundamente sobre el tema, porque para empezar mis directos no van de eso. Como no sos seguidor del canal, por supuesto no lo sabés ni tenés por qué, pero yo ahora te lo explico. Sin embargo, vos en este video sí que quisiste dar a entender que yo no dije en mi video algo que sí dije y decidiste voluntariamente no incluir ese fragmento en tu video para que pareciera que yo ocultaba algo, y de hecho así lo dijiste. Algo nos está escondiendo. Aparentemente es razón para este colegio y para la justicia de este país, creo que era de Irlanda, que dijeron a echar a un profesor, a impedirle dar clase por algo tan nimio como no haber utilizado los pronombres correctos. Perdón, ¿eso no es exactamente lo que le pasó? Lo que no hicieron fue arrestarlo por no usar los pronombres correctos, pero lo que acabo de describir es exactamente lo que ha pasado. Le impidieron dar clases por no utilizar el pronombre correcto. No veo por qué se aferra a querer defenderlo. No se le puede defender. Y esto es lo peor, porque es que ni siquiera se están refiriendo a simplemente una persona trans. Es que esta persona aparentemente se identifica como no binaria y piden que la traten de they, lo que en español se traduciría como ella. Ay, copitos, ¿está declarando que ser una persona no binaria no es válido? ¿Le puedo pegar? Quiero pegarle. No lo es. Puede ser para una persona particularmente, dice decir, yo me siento no binaria, pero para el resto no lo es, porque no hay nada que lo avale como tal, porque no hay nada en el plano de la realidad que diga, mira, esto existe. No, la no binariedad no existe. Como mucho existe la fluidez del género, que lo expliqué con un bonito estudio al principio de este video. Solo eso existe, y no se llama no binariedad, y no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, ni por tanto con los pronombres correctos o incorrectos, ni los pronombres neutros que no existen. Si tú estás en esta posición, es completamente válida tu identidad, y una persona como esta de pendeja no va a venir a decirme que no tiene validez. ¿Quieres o no? Sí, tu identidad es válida. Si yo no te quiero decir a vos que para vos tenga o no validez,
querés. Vos con tu vida hacé lo que quieras. Sos vos el que me está queriendo meter por el culo a mí que sí lo tiene. A mí, señor, suelte, déjeme en paz. Es importante y debe ser respetada, copitos. Sigamos con lo final porque yo ya no la soporto. Este alumno se ha sentido mínimamente culpable por hacer que este profesor pierda el trabajo por algo tan absurdo que quizás incluso en unos años se arrepiente, dice que no es más no binario ni una mierda, que se vuelve a identificar como hombre cis. No sé qué dijo, pero miente. No le crean a esta clase de personas, copitos. Vale agarró lo primero que encontró, este video que dijo que sacó de Instagram. Descubrir un ser que jamás existió. Como los no binarios, descubrir un ser que jamás existió. A huevo, aquí está toda la información. Y ya no investigo más. Lo que está haciendo es tergiversar la información. Yo dije a huevo, aquí está toda la información. Mili, buscame el pedazo donde yo digo a huevo, aquí está toda la información. Ah, ¿que no está? No está. Ah, claro, es que no lo dije. Para hacer creer que el estudiante fue el malo. Y no es así. No, sos vos el que... Claro, te estás proyectando. Vos tergiversaste la información acá voluntariamente. Eliminaste un trozo de mi video para luego por encima decir que oculté yo ese trozo del video. Por eso decís que yo tergiverso. Porque es lo que hiciste vos. Y eso no lo puedes decir porque queda un poco feo. Si no te interesa tener nada que ver con esa persona porque te incomoda el lenguaje inclusivo y no quieres usarlo, lo que es una pendejada porque es como decir... A mí no me gusta hablar en femenino, entonces no la voy a hablar a personas femeninas porque no me gusta. Hombre, sería un poco estúpido, pero estarías en todo tu derecho también, sí. Bueno, ya terminó el video, ¿no? Con esto ya está haciendo el cierre, está mandando el subscribe y le quedan segundos al video. Su video dura 13 minutos 43 segundos. No sé cuánto va a durar este, pero bastante más, por la diferencia de que este video no tiene contenido y el mío sí. Bueno, Pancracio, espero que hayas disfrutado un montón de esta video respuesta. Espero que te dé lo que tanto andabas buscando, que claro, lo intentaste un par de veces con Alienada. Alienada no te dio bola porque se dio cuenta de que eras un parásito de contenido ajeno y ahora lo intentaste conmigo. Y yo sí, soy buena y te estoy dando bola. Tomá, aprovechalo. Disfruta los 100 suscriptores nuevos que podés llegar a tener siendo muy optimista. Te felicito, que te vaya muy bien con tu canal. Tu novio es muy bueno editando los videos, eso no te lo voy a negar. Tenés un buen escenario, tenés buena locuacidad, tenés talento como comunicador, no como pensador, pero sí como comunicador. Te aliento a que investigues, leas y conozcas un poco más de esto a lo que te dedicas a hablar, que yo llevo 6-7 años ya haciendo eso, para que en el futuro puedas seguir haciendo videos de buena calidad que al mismo tiempo vayan acompañada con, no sé, información veraz. Y aprovecho para darte un consejo. La mentira tiene patas cortas y esto de cortar cachitos y luego decir que yo lo oculté, te puede funcionar cuando sos un canal chiquitito. Pero una vez que crezcas no te va a funcionar, porque ese recurso ya está bastante trillado. Como no queremos darle fama, yo no voy a decir cuál es el nombre del canal. Si ustedes lo quieren encontrar, lo encontrarán. Tampoco debe ser tan difícil. Y así nos aseguramos de que tampoco puede ir diciendo que le mandé odio, pobrecito. Dicho esto, recordarte que mi canal no es un canal de video respuestas, pero hoy, después de tanto tiempo sin una de un aliade, tocaba. Pásate por mi canal si es el primer video que ves. Estoy segura de que pueden haber bastantes cosas que te pueden llegar a suponer de interés, sobre todo si te gustó este video. Acordate además que tengo un canal secundario, que es el que este señor esta vez se dedicó a parasitar, donde subo los extractos de mis directos de La Furia y de otras cosas también. Acá abajo en la descripción tenés las formas en las que podés colaborar con el canal, ya sea siguiéndome en redes sociales o colaborando económicamente. Y dicho esto, creo que no queda más nada. Los amo, cabezas de pollo.